que es esencial en la relación entre los administrados y las administraciones, pero que en este momento es esencial, es clave para que Andalucía sea una tierra que atraiga inversiones. Es esencial esa seguridad jurídica. Lógicamente, desde la administración tenemos que preservar la prevalencia de los intereses públicos frente a los privados. Tenemos que hacer eso. Tenemos que preservar los valores naturales, los valores ambientales. Pero por encima de todo tenemos que también garantizar esa seguridad jurídica básica que es fundamental. Y para conseguir esa seguridad jurídica, yo creo que podemos ir a través de diferentes vías. Una de ellas es la que hemos apuntado con anterioridad, la del reglamento de planeamiento. Yo creo que ese reglamento de planeamiento, disponemos de un reglamento de disciplina urbanística y creo que es necesario en este momento el dar esos pasos con el reglamento de planeamiento. Un reglamento que, además de introducir mecanismos de flexibilidad y agilización, pues nos permita cubrir las lagunas normativas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, no solo las lagunas que tiene esa propia ley, porque es una ley y por tanto requiere desarrollo reglamentario, sino también y fundamentalmente que cubra las lagunas que su aplicación ha podido generar. Yo creo que es una opinión personal que la he vivido desde un punto de vista del sector, o como estaba en el ámbito privado. Nosotros desde la administración tenemos que huir de los criterios. Los criterios no deben de existir en la administración, en la gestión de la administración. Los criterios se establecen en las normas. Y las normas tienen que ser aprobadas, publicadas y conocidas por todos. Por tanto, nosotros, en aras de esa seguridad jurídica, tenemos que hacer un esfuerzo por delimitar los criterios, incorporar esos criterios a la normativa urbanística aprobada, publicada y conocida por todos. Y en esa línea yo creo que tenemos que seguir trabajando. Esa, la del desarrollo reglamentario, es una vía, pero hay otra necesaria que debemos garantizar, que es la estabilidad de nuestro marco normativo. Se ha apuntado en esta ponencia, en alguna de las ponencias que se han incorporado. Yo creo que tenemos instrumentos importantes, instrumentos potentes, tenemos la LOA, tenemos el POTA, y en esencia son instrumentos que son aceptados. Y por tanto tenemos que preservar esa estructura normativa básica, modificando lo que tenemos que modificar, adaptando lo que tenemos que adaptar, actualizando lo que tenemos que actualizar, matizando lo que tenemos que matizar, pero preservando esa estructura normativa básica, porque eso es fundamental. Porque si estamos permanentemente cambiando las reglas del juego, lo que podemos conseguir es lo que ha ocurrido con otra de las materias esenciales y que vertebran una economía y que como consecuencia de mi anterior responsabilidad conozco, que es en el ámbito energético. Que como consecuencia de las decisiones del Gobierno de España, en el cual se cambian permanentemente las reglas del juego, lo que está provocando es que lo que Andalucía y España eran un referente a nivel de energía renovable, en el cual venían inversores a invertir en España y en Andalucía en esta materia, como consecuencia de esa inseguridad jurídica y esa falta de reglas del juego, pues está provocando una situación muy preocupante. Por tanto, la seguridad jurídica, tanto desde la perspectiva de evitar lagunas normativas como desde la perspectiva de la estabilidad del marco normativo, es clave para que una política urbanística esté a la altura del momento en el que vivimos. Y por último, me gustaría profundizar en el último de los pilares que os avanzaba al inicio de mi intervención, como es la búsqueda permanente de la calidad de vida de los ciudadanos de las ciudades. Yo creo que eso, más que un pilar, lo que tiene que ser lo que es el cumplimiento de un mandato constitucional y estatutario que desde la perspectiva urbanística y territorial tenemos que garantizar. Y garantizamos la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, situando en el centro de discusión el desarrollo de un urbanismo que aborde los retos de la sostenibilidad, que aborde el reto de incorporar las ciudades a la era del conocimiento, de la información, de las smart cities, de las ciudades inteligentes. Yo creo que eso es fundamental. Garantizamos la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, promoviendo un nuevo modelo de movilidad donde los medios de transporte más sostenibles sustituyen a los modos motorizados individuales ineficaces. Utilizando en nuestro desarrollo recursos energéticos autóctonos frente a los recursos fósiles. Mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, consiguiendo mayores grados de cohesión e integración social a través de la introducción de uso y equipamiento en las ciudades, haciendo de las ciudades espacios de convivencia y espacios vividos a través de los equipamientos y de la recualificación de los sectores de la ciudad que sean necesarios. Mejoramos, bajo mi punto de vista, la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, protegiendo nuestro patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural, o haciendo un uso racional y sostenible de los recursos naturales, fundamentalmente del litoral. En ese uso racional y sostenible del litoral va en la línea del decreto del litoral. Decreto que está en tramitación, en el cual se han pronunciado, ha terminado la fase de alegaciones por parte de los ciudadanos y de las administraciones y de los intervinientes,
en ese proceso y que en este momento está en fase de análisis de esa alegación. Y sobre el cual no me gustaría centrarme porque estoy convencido que la consejera en su intervención de clausura pues va a centrarse en esa materia, o será una de las materias que trataré, por tanto creo que es interesante que lo haga ella de una manera más cualificada. Y mejoramos también la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades abordando de forma realista y responsable la problemática de las edificaciones en el suelo urbanizado de nuestros pueblos y ciudades. En esta materia podemos decir que estamos ante un problema complejo desde todas sus vertientes, caracterizado por la diversidad de las situaciones y también caracterizado por la diferencia y por el enorme ámbito territorial tan amplio y extenso como es el de Andalucía, que hace que la situación sea aún más compleja. Somos conscientes desde el gobierno andaluz, desde la consejería, que no existen soluciones mágicas, que no existen soluciones únicas, que no caben en esta materia los dogmas, como trasladó la consejera en el Parlamento, sino que solo tiene cabida los planteamientos rigurosos sobre principios de actuación, de cooperación y recursos legales comúnmente aceptados. No obstante, a pesar de su complejidad, y es una percepción personal, yo creo que se puede decir que este proceso se encuentra en cierta medida controlado, bien por su situación o por la situación económica que estamos viviendo, bien por la intervención pública también, tanto de ayuntamientos como de la propia comunidad autónoma, bien por la mayor concienciación social. ¿Cuál es el posicionamiento de la Junta de Andalucía en torno a esto? O si me lo permitís, dicho en otras palabras, ¿cuáles son las líneas de actuación del Gobierno en esta materia? Y voy terminando. En primer lugar, seguir desplegando con todos sus efectos el decreto 2/2012, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en el suelo urbanizable de la comunidad autónoma. Decreto que lógicamente ha costado poner en marcha y que está costando, o que costó en su momento poner en marcha, pero que tiene que coger una velocidad de crucera y por tanto nosotros tenemos que intensificar el despliegue de ese decreto con toda su intensidad. Con las distintas variables que incorpora y que prevé, desde la incorporación de los asentamientos urbanísticos cuando sean acordes con el modelo territorial y urbanístico, bien por la incorporación de suelo urbano o bien por la incorporación de suelo urbanizable. Yo creo que eso es una vía de reconducir la legalidad. Otra vía de reconducir la legalidad urbanística es a través del desarrollo que ya prevé la propia LOA, como son los hábitats rurales diseminados, cuando lógicamente la normativa urbanística lo posibilite y lo permita. Y por otro lado, el decreto aborda pues, otro tipo de situaciones que no son ni la incorporación de los asentamientos urbanísticos ni el hábitat rural diseminado. Y son aquellas situaciones que se suelen llamar o que se llaman asimilados al fuero de ordenación. Es decir, aquellas construcciones, aquellas instalaciones que son irregulares, que tienen un origen irregular, pero sobre el cual ha pasado el plazo para realizar la labor de legalidad urbanística y por tanto ha prescrito. En ese sentido, yo creo que es fundamental, y así lo marca el decreto, que lo coherente es ser realistas, afrontar la situación, no mirar hacia otro lado y por tanto abordar esa realidad para mejorar la calidad y para mejorar la calidad de vida tanto de esos espacios como de esas edificaciones. En este tipo de situaciones, la declaración de AFO, de asimilado fuero de ordenación, posibilita la habitabilidad sostenible de las viviendas que se encuentran en esta situación, incorporando, posibilitando el acceso a suministro de luz, de agua. Al mismo tiempo, esa declaración permite que la Administración pueda imponer a los propietarios medidas compensatorias que garanticen la sostenibilidad y la seguridad de las edificaciones y su entorno. Y también la referida declaración lo que permite cierta patrimonialización de esas edificaciones a través de su incorporación en el registro de propiedad, con la consecuente seguridad jurídica que yo conté. Yo creo que eso, sin ser la panacea, yo creo que va a solucionar gran parte de los problemas que existen en esta materia. Y en definitiva, esa declaración de AFO lo que supone es un reconocimiento de uso digno de las viviendas o edificaciones que se encuentran en esa situación, siempre y cuando se siga por los procedimientos legalmente establecidos. Esa era una de las líneas de actuación en esta materia. La segunda, bajo mi punto de vista, fundamental y muy importante, seguir con la labor de inspección tanto de los ayuntamientos como de la propia comunidad autónoma a través de su cuerpo de inspectores. Yo creo que, si bien es cierto que es realista abordar el problema y la realidad que nos hemos encontrado, es necesario, es una exigencia el que seamos capaces de que este problema no vaya más. Y por tanto tenemos que preservar, tenemos que ser en ese sentido contundentes desde un punto de vista de la inspección, a través de los planes de inspección, tal y como estamos desarrollando tanto la Junta de Andalucía como la mayor parte de los ayuntamientos. Y por último, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, consciente de la dificultad
y complejidad del problema, pues va a continuar y va a reforzar esas tareas de colaboración y de cooperación con los distintos órganos que intervienen en esta materia. Estoy hablando del Ayuntamiento, del Ministerio Fiscal, también estoy hablando del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es fundamental garantizar esa colaboración y esa cooperación. Y en lo concerniente a la colaboración y cooperación con los ayuntamientos, yo quiero trasladar aquí, como ha hecho la consejera en sede parlamentaria, nuestra disposición, la disposición de esta consejería, de esta Dirección General de Urbanismo, en analizar, en valorar todas y cada una de las aportaciones que desde el ámbito municipal se vayan a hacer en esta materia. Todas aquellas actuaciones, aquellas indicaciones que vayan en la línea de ser más eficaces para abordar la regularización de esta situación. Nosotros estamos en disposición, como estamos haciendo ya, de analizar esas medidas desde el diálogo permanente, porque, como decía anteriormente, nosotros somos conscientes de que es un problema complejo sobre el cual no valen soluciones únicas ni tampoco soluciones mágicas. Por tanto, en ese sentido, yo creo que es fundamental. Y termino. Y no ha venido todavía el fiscal. No ha venido. O sea, te puedes entretener un poco, si tienes algún interés en algún tema que desarrollar más ampliamente. Yo voy terminando. Yo creo que nosotros estamos ante una situación, como decía con anterioridad, compleja. Una situación, ya está ahí. Tenemos una situación difícil desde un punto de vista económico. Y por tanto, yo creo que esto es un condicionante claro en cualquier tipo de política, también lógicamente en el desarrollo de la política urbanística. Pero al mismo tiempo que tenemos esa situación de dificultad desde un punto de vista económico, yo creo que tenemos un reto muy clave, un reto muy importante. El reto de conseguir que Andalucía sea una Andalucía más justa, más competitiva, una Andalucía mucho más sostenible. Y lógicamente ese reto es un reto que tiene que ser un reto compartido. Y además en el que yo creo que el papel del urbanismo debe jugar un papel esencial. Como decía con anterioridad, un papel de motor, de aliado de ese reto. Y ahí, en esa materia del urbanismo y en esa contribución a ese reto, yo creo que no es simplemente suficiente el que por parte de la administración autonómica e incluso por parte de las administraciones públicas hagamos esa contribución. Yo creo que ese reto tiene que ser un reto mucho más amplio, de una mayor envergadura, de una mayor amplitud. Y ese reto tiene que ser para el conjunto de los agentes del urbanismo que intervienen, tanto públicos como privados. Y lógicamente yo creo que ese es el reto que tenemos y eso es lo que debemos estar. Sin lugar a dudas, el gobierno andaluz, la consejería y el departamento que me ha tocado la responsabilidad de dirigir desde hace 2 meses, estamos en ello. Así que para cualquier cuestión, para cualquier necesidad, pues aquí estaremos. Así que muchas gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, cierra el turno de intervenciones de esta jornada, antes del acto de clausura, lógicamente, don Jesús María García Calderón. Don Jesús María García Calderón es, como dice el folleto informativo de esta jornada, fiscal superior de Andalucía, que dicho, entiendo yo, el lenguaje más entendible, es fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Correcto. ¿No? Sí. Me dicen ahí que no, me dicen que no. Además, bueno, Alejandro, eso era lo que pretendía aclarar. Yo quería, en nombre de la Cátedra Rafael Escuredo, en nombre de ustedes, todos los aquí presentes, y en nombre de esta mesa, agradecer al señor García Calderón su presencia aquí y hoy. Somos conscientes que, dadas las altas funciones que tiene encomendadas, ha tenido que hacer un esfuerzo importante para poder asistir hoy a dictar esta última conferencia en la materia que tanto interés tiene para todos los aquí presentes, y por ello les volvemos a reiterar nuestro agradecimiento. El señor García Calderón es pacense de nacimiento, bueno, y a lo mejor de vocación también, ¿no? Pero
yo solo sé que es de nacimiento. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, especializado en Derecho Público. Ejerció la abogacía en los primeros años después de terminar la carrera. Luego ingresó en la carrera fiscal en el año 85. Fue abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva, abogado fiscal de la Audiencia Provincial de Sevilla y ascendió ya a fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla en el año 1990. En el año 95 fue nombrado fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo y es además consultor internacional para el proyecto de capacitación del Ministerio Público en determinados países en Honduras, en la República de Honduras en concreto. Es, como decíamos al principio de la presentación, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y fiscal superior de Andalucía. Pertenece al Consejo Consultivo de Andalucía desde el año 2001. Tiene una amplísima experiencia docente. Además ha participado como consultor y experto en proyectos oficiales de cooperación internacional. Su experiencia docente la ha desarrollado fundamentalmente en el campo del derecho penal y en las universidades de Sevilla, bueno, fundamentalmente en Sevilla, ¿no? Ya después en otras no. Ha sido director de múltiples cursos y seminarios de formación dirigidos a fiscales. Ha trabajado y elaborado ponencias múltiples para cursos, seminarios o jornadas, que no las voy a reseñar todas porque le robaría a él gran parte de su tiempo, ¿no? Que lo tenemos limitado. Publicaciones jurídicas tiene también muchas. ¿Gran poeta? Ah, bien. Mira, eso no lo ha puesto aquí. Eso es una buena cualidad. Y además, poeta no dice, pero sí dice que es autor de libros de carácter extrajurídico y de otras publicaciones. Luego su afición literaria la ha emboscado bajo esta frase, y le ha faltado completarla con lo de la poesía. Señor García Rededor. Muchas gracias. Turno. Muy amable. Muchas gracias por sus palabras. Bien hay que ocultar. La poesía corre malos tiempos. Bien, para mí es un honor comparecer ante ustedes para abordar una materia como la del urbanismo en este lugar y durante un tiempo tan reducido como imaginarán en 30 minutos extendernos sobre la complejidad jurídica o incluso metajurídica del urbanismo es muy difícil. Únicamente podremos recordar algunas características fundamentales de este problema y analizar de forma somera la respuesta que el ordenamiento jurídico penal establece para esta lacra que ha sido tan dañina para nuestra comunidad autónoma, como todos sabemos. La delincuencia urbanística en Andalucía, desgraciadamente, ha sido intensa, ha tenido una extensión quizá excesiva en los últimos años y hay que reconocer, y esto es un hecho que no debemos ocultar, que quizá haya producido en buena medida un daño irreparable a nuestro territorio. Cuando debemos de ser conscientes que nuestro territorio es nuestra primera fuente de ingresos. Contamos con el privilegio de tener un territorio verdaderamente admirable, único en el mundo, y ha sufrido daños que quizá no tengan explicación desde una perspectiva criminológica. Los delitos contra la ordenación territorial aparecieron de manera explícita, aunque hay muchos antecedentes en los códigos penales europeos y también los españoles, en 1995, con la promulgación del Código Penal del 95. Y desde un primer momento se vieron afectados por una cuestión, un problema procesal. Y es que las tipologías penales que se establecieron en el Código se sustanciaban ante órganos jurisdiccionales en primera instancia, unipersonales ante jueces de lo penal, permitiendo un recurso de apelación ante las audiencias provinciales. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que las audiencias provinciales en Andalucía, sobre todo las que corresponden a las 5 provincias costeras, sostuvieron criterios divergentes a la hora de aplicar estos preceptos, el artículo 319 y siguientes. Es decir, se interpretó la regulación penal de una manera muy restrictiva, dejando casi todo el terreno a la jurisdicción contenciosa,
y esto provocó una catástrofe desde el punto de vista jurídico penal. La catástrofe fue la inseguridad, porque dependiendo de cada territorio se encontraba uno con una respuesta diferente. La inseguridad jurídica en el ámbito penal es lo peor que puede ocurrir, porque si hay un apartado del derecho que tiene que ser homogéneo en su aplicación, es justamente el derecho penal, y esto provocó una catástrofe que desgraciadamente se mantuvo durante mucho tiempo, por lo menos quizá durante casi 10 años, ¿no? Como consecuencia de ello, el Ministerio Fiscal reaccionó desde el primer momento, ya en las memorias de la Fiscalía General del Estado, en los años 97, 98, se enfatiza la necesidad de que los delitos de nueva planta, como ocurría con los delitos contra la organización del territorio, pudieran llegar al Tribunal Supremo para que cumpliera una función nomofilástica, interpretativa, etcétera. Y ya se decía que incluso podía crearse un recurso en interés de ley, es decir, un recurso que solo podía interponer el fiscal, que no afectara al justiciable, a la persona incursa en el proceso, pero que sirviera para unificar doctrina, con lo cual no existe nuestro derecho más que en la legislación laboral, etcétera, ¿no? Pero no prosperó esta tesis, y esto, como les decía, provocó una verdadera catástrofe, porque en atención del lugar pues se mantenían criterios divergentes a la hora de interpretar los preceptos del Código Penal, sobre todo quiénes eran los sujetos activos del delito, si tenían que ser profesionales de la construcción o podían ser particulares, cuáles eran las modalidades comisivas, etcétera. El Tribunal Supremo comenzó a pronunciarse ya después del año 2000, pero claro, durante todo este tiempo la impunidad fue una norma frecuente, quizá no una norma general, pero sí una norma frecuente. Y la jurisdicción contenciosa, por su propia naturaleza, por su forma de proceder, no dio una respuesta rápida, tajante, enérgica al problema. ¿Por qué no dio una respuesta al problema tajante? Pues quizá porque la delincuencia urbanística presentaba dos características. Una era mantener una política de hechos consumados, dinamizar el proceso constructivo todo lo posible, y en segundo lugar implicar a terceros de buena fe, que luego dificultaban el que pudieran llevarse a cabo medidas de reparación. Esta situación, como les decía, cambió a partir del año 2001-2003, porque el Tribunal Supremo pudo por fin pronunciarse. Los pronunciamientos del Supremo llegaron cuando tuvo lugar una agravación específica, y es que los delitos vinculados con el urbanismo afectaran, por ejemplo, a espacios naturales protegidos. Entonces, en ese caso, por el juego de un agravante que elevaba la pena, se pudo pronunciar el Tribunal Supremo y comenzó a unificarse de algún modo esa interpretación de los artículos del Código Penal. En mi opinión, la mayor incidencia para conseguir esta unificación de criterio se llevó a cabo por el Ministerio Fiscal. La Fiscalía Andaluza fue la primera que creó una red de fiscales de medio ambiente hacia el año 2003, y de esa manera empezó a combatir las decisiones de la Audiencia Provincial con distintos resultados, en algunos casos con un resultado muy positivo, en otros no, y yo creo que se produjo un punto de inflexión, un cambio de tendencia, y comenzó a unificarse ya la respuesta penal a estos delitos y a corregir ese defecto tan flagrante, no tanto del Código Penal, que había optado por un régimen sancionador determinado, sino de nuestra ausencia de una ley procesal moderna que permitiera esa unificación de los criterios en la aplicación de la ley, ¿no? Lo terrible es que este problema sigue vigente. Como ustedes saben, hay un proyecto de código procesal penal presentado por el Gobierno. El Gobierno anterior presentó también otro, finalizado. Los dos tienen, como podrán imaginar, grandes virtudes y quizá grandes defectos, pero el caso es que todavía seguimos regulados en nuestro proceso por la Ley de Procedimiento Criminal, que para los españoles de ambos hemisferios dictara en 1881 don Manuel Alonso Martínez. Entonces, esta ley procesal no puede dar una respuesta adecuada a algunos fenómenos criminales, como por ejemplo los que se vinculaban con la delincuencia urbanística. Seguimos teniendo ese instrumento inadecuado, y esto dificulta enormemente una manera eficaz de combatir este tipo de delincuencia. Si es verdad que la unificación de criterios por el Tribunal Supremo ha mejorado y permite una respuesta más ágil, más nítida,
más proporcionada a cada situación, pero desde luego sería urgente que de una vez por todas se creara un nuevo marco procesal de nuestro siglo, del siglo XXI, no del siglo XIX, y pudiéramos encontrar una regulación suficiente, por ejemplo, de las medidas cautelares que tendrían una enorme importancia en esta materia. En principio, por lo tanto, la cuestión procesal fue muy negativa para la persecución de estos delitos, generó una gran dosis de impunidad. Esta gran dosis de impunidad hizo un daño muchas veces irreparable a nuestro territorio y, desgraciadamente, esta cuestión procesal todavía no ha sido resuelta cuando han transcurrido tantos años después de la regulación del Código Penal. La reforma más importante sobre estas tipologías delictivas se llevó a cabo en el año 2010. La ley, reformadora tuvo en cuenta distintas cuestiones, sobre todo una agravación de las penas, y procuró también corregir algunos efectos técnicos que presentaba nuestro código, sobre todo en orden a las modalidades que permitían la consumación del delito, no solo las que son propiamente referidas a la construcción, sino también el movimiento de tierra, las obras de urbanización, etcétera. Es decir, el legislador adelantó las barreras de protección todo lo que pudo y además puso mucho énfasis en la obtención de los beneficios económicos, estableció un comiso obligatorio de las ganancias y además de eso estableció que la penalidad, las penas que se imponen por estos delitos son de tres tipos: una pena privativa de libertad, que puede llegar hasta los 4 años de prisión en las situaciones más graves, una pena privativa de derechos, que es la inhabilitación especial, y luego también la pena de multa. Bueno, pues la pena de multa se puso en relación con el beneficio obtenido y no tanto en una cantidad determinada, ¿no? La reforma del año 2010 fue positiva, pero insuficiente, y fue insuficiente porque dejó pendiente la otra gran cuestión, a la que también aludiré muy brevemente, que es la cuestión de la demolición. La demolición como consecuencia jurídica del delito urbanístico, que, como saben, es la gran batalla que seguimos sosteniendo en numerosos procesos, ¿no? La demolición sigue siendo una demolición potestativa, no preceptiva. El tribunal puede acordarla o no en atención a las circunstancias que concurran. La tesis que ha sostenido la Fiscalía y que sostiene es que debe producirse como regla general y no como excepción. Y en ese debate pues se han producido también cambios de tendencias. En la última memoria que presentamos en el Parlamento hace algunos meses, los fiscales de medio ambiente, sobre todo los de algunas provincias, como la provincia de Cádiz, etcétera, manifestaban que empezaban a recibir resoluciones partidarias que establecían la demolición casi como una forma de responsabilidad civil después del delito producido. Lo que ocurre es que yo también comprendo que en algunas situaciones es muy difícil resolver esta materia, sobre todo cuando se produce esa implicación de terceros de buena fe, tan característica de la delincuencia urbanística. En la delincuencia urbanística, como imaginarán, se concitan cuestiones que superan el ámbito puramente jurídico, cuestiones metajurídicas de una enorme importancia y de un gran valor, que deben de llevarnos siempre a sostener una posición seria, profunda, analizar con toda objetividad y desde una perspectiva multidisciplinar el problema, y pensando en soluciones a medio o a largo plazo de las que no tengamos que arrepentir. La cuestión más de este tipo, de naturaleza metajurídica más importante, yo creo que hay dos que no podemos olvidar y que son muy, en mi opinión, son muy importantes. Una es la batalla del lenguaje. La batalla del lenguaje es muy importante, muy importante. Cuando la perdemos, casi tenemos todo perdido. Esto ocurrió con el urbanismo. El lenguaje urbanístico es oscuro, críptico. Un ciudadano no entiende el lenguaje urbanístico. Un operador jurídico tampoco entiende el ordenamiento jurídico. Esto se reviste de una envoltura de pretendida formación técnica, pero es mentira. Cualquier ciudadano con una formación suficiente tendría que entender cualquier instrumento de planeamiento. No lo entiende porque deliberadamente se oscurece. Es un lenguaje ambiguo que lo que procura es escapar del control administrativo, del control político, del control financiero, de cualquier tipo de control. Entonces, el primer esfuerzo que tenemos que hacer es aclarar el lenguaje propio del derecho urbanístico. Aclararlo, que pueda ser
considerado sobre todo por los juristas. Hay una serie de elementos filológicos que se importan desde el lenguaje económico, desde lenguas extranjeras. Entonces habría que hacer un gran esfuerzo de clarificación, de modernización del lenguaje jurídico, porque la oscuridad del lenguaje jurídico, que es un problema de unas dimensiones verdaderamente formidables, se intensifica cuanto más dinero produce esa rama de los elementos jurídicos. En los delitos de robo, de hurto, normalmente no hay ningún problema. Los problemas se producen con el derecho hipotecario, con el derecho urbanístico, con el derecho tributario. Entonces es preciso recuperar la batalla del lenguaje y de una vez por todas establecer instrumentos que podamos entender con mayor claridad. Y en segundo término, la otra cuestión metajurídica que hay que sostener es que la delincuencia urbanística fue evidentemente utilizada como un instrumento de la corrupción. Después de la promulgación del Código Penal del 95 se suceden grandes escándalos vinculados con la corrupción pública que indirectamente a su vez se vinculan con la delincuencia urbanística. ¿Por qué pongo esto de manifiesto? Pues por una razón muy sencilla, porque el Código Penal comete otro error que no ha sido corregido, ha sido corregido solo en parte, y es que trata igual, establece el mismo tratamiento penológico para situaciones concretas, individualizadas del ciudadano que comete una irregularidad urbanística y que incluso puede alcanzar relevancia penal son preceptos penales en blanco, ¿no? Comete el error de tratar igual a ese ciudadano que supuestos en los cuales estamos incursos en situaciones propias del crimen organizado. Es decir, la penalidad que se establece para la construcción de una edificación ilegal es la misma que se establece para la construcción de 1000 edificaciones ilegales. La reforma del año 2010 intenta corregir esta situación porque hace depender la penalidad del beneficio obtenido y establece además formas de responsabilidad de las personas jurídicas, que era la gran apuesta de esa reforma, pero evidentemente no puede ser igual el tratamiento que tengamos hacia alguien que en una zona rural ha construido una casa de aperos y puede haber cometido un delito contra la ordenación del territorio, que a quien promueve varios miles de viviendas en una zona costera, obtiene grandes beneficios económicos, en definitiva merece una respuesta mucho más contundente desde la investigación de los hechos. Esta circunstancia es especialmente grave porque aun cuando todos somos conscientes de que la delincuencia urbanística se utilizó en cierta medida como un instrumento de la corrupción, sin embargo los procesos judiciales que se sustanciaron y que se sustancian todavía en nuestros tribunales formalmente no vinculan estos delitos con casos de corrupción. Es decir, la delincuencia urbanística es una forma de delincuencia instrumental, se utiliza para obtener otra serie de beneficios económicos, materiales, que sin embargo no son objeto de la investigación judicial. Es decir, en la mayor parte de los casos encontramos sentencias que analizan este tipo de procesos como si la infracción urbanística fuese una finalidad en sí misma. Y sin embargo no se han investigado otras situaciones que hubiesen merecido quizá la atención de la policía judicial. Por eso, a la hora de analizar estas situaciones, es importante partir de una instrucción penal que utilice equipos multidisciplinares, de una policía judicial que esté vinculada con los organismos de inspección que han desarrollado en los últimos años una magnífica labor, en la que tenemos una relación muy intensa, pero mire usted, cuando investigamos la construcción ilegal de un número determinado de viviendas y están en juego grandes intereses materiales, no solo tenemos que investigar la vulneración que haya de la ley de ordenación urbanística de Andalucía, sino que hay que investigar delitos de cohecho, delitos de tráfico de influencias, porque es que es obvio que la delincuencia urbanística en sí misma, o sea, no se produce esa infracción porque sí, sino hay una finalidad ilícita que en muchos casos, y en mi opinión, no ha sido objeto de una investigación suficiente. Esta situación yo creo que está corregida en los últimos años, pero cuando menos en un principio, después de la promulgación del Código Penal del 95 y en los años siguientes, la verdad es que se echó en falta esa investigación suficiente de los hechos. Bien, después de esto yo querría también referirme, como es lógico, a las tipologías concretas que utiliza nuestro Código Penal. La gran cuestión que todavía, digamos, la cuestión que más preocupa ahora mismo al Ministerio Fiscal en Andalucía, como ya les apunté anteriormente,
es la referente a la demolición. La demolición está siendo también objeto de un intenso debate en la jurisdicción. Se han producido sentencias en el Tribunal Supremo que cada vez dicen más claramente que debe de ser una regla general, que la reposición del orden jurídico quebrantado tiene que mantenerse y tiene que llevarse a cabo, y establecen una fórmula de demolición más próxima a la responsabilidad civil. Si usted ha realizado esta construcción ilegal, tiene que ser demolida, porque de otra manera no se consigue una reposición adecuada del ordenamiento jurídico quebrantado. Esta tendencia nosotros entendemos que es positiva, por supuesto debe estar matizada en determinadas situaciones donde se conjugan otros intereses igualmente lícitos, pero en términos quizá esquemáticos, digamos que no tiene que ser una excepción, sino una regla general, y que sobre todo en las situaciones en las que se aprecien grandes beneficios materiales, situaciones de organización criminal, etcétera, tendría que ser prácticamente la demolición algo obligado, ¿no? El Código Penal dedica a la ordenación territorial muy pocos preceptos, solamente 2 artículos, el 319 y el 320, y algunas disposiciones generales para espacios de una especial protección, para espacios naturales protegidos, o para establecer que la reparación del daño puede comportar una atenuación en la responsabilidad punitiva, en la pena, sobre todo privativa de libertad. Realmente las tipologías se concentran en un capítulo que está incluido dentro de la delincuencia medioambiental. En el concepto penal del medio ambiente tendríamos que referir los delitos contra los recursos naturales, contra la flora y fauna, contra el patrimonio histórico, que también son los que se vinculan más directamente en muchas ocasiones con la delincuencia urbanística, sobre todo a través de agresiones a yacimientos arqueológicos, ¿no? Como saben, afectan algunas veces las obras de construcción. Y luego un capítulo que es el de la ordenación territorial, que solo tiene 2 preceptos, el artículo 319 y el artículo 320. Yo no sé si les han hablado de ellos en esta jornada. Yo les voy a referir en 5 minutos, y para concluir mi intervención, la media hora que me habían ofrecido, les voy a recordar un poco, básicamente, esquemáticamente, la regulación penal, ¿no? Bueno, el artículo 319 establece un primer subtipo agravado con una penalidad que va de 1 a 4 años de prisión, una pena pecuniaria, una multa de 12 a 24 meses, aunque esta multa se puede sustituir cuando hay un beneficio mayor, en cuyo caso sería hasta el triple del beneficio obtenido. Esto comportaría una necesidad de investigación patrimonial de la empresa que lleva a cabo las labores de construcción. Y luego la pena de inhabilitación especial para la profesión o oficio de 1 a 4 años, ¿no? Como sujetos activos aparecerían los promotores, constructores o técnicos directores. La polémica sobre la posibilidad de comisión de estos delitos por particulares quedó ya completamente resuelta por el Tribunal Supremo, y la participación de sujetos activos tiene que ser entendida en un sentido amplio, es decir, cualquier persona que se vincule con la obra de construcción, que la promueva de algún modo, podría cometer este delito. Y en cuanto a las modalidades comisivas, serían obras de urbanización, construcción y edificación. Aquí también el Código Penal ha extendido todo lo posible las fórmulas de consumación del tipo penal. No se requiere que se trate de una edificación propiamente dicha, sino que las obras previas de urbanización o movimiento de tierras, etcétera, ya podrían consumar el tipo penal. En cuanto al suelo, pues serían suelos no autorizables, y el Código Penal se refiere a viales, zonas verdes, fines de dominio público o lugares que tengan reconocidos valores paisajísticos, ecológicos, artísticos, históricos o culturales, o que tengan una especial protección. Este sería el subtipo agravado de los delitos contra la ordenación territorial. Luego habría un tipo básico que se referiría a las mismas conductas, pero simplemente sobre el suelo no urbanizable, donde la penalidad se rebaja hasta los 3 años, que es de los 4 años de prisión, y se mantiene la pena de multa y la pena de inhabilitación en los mismos términos. El artículo 319 contiene un tercer apartado, que es el de la demolición, una demolición potestativa, que el tribunal puede acordar o no. La demolición tendría que acordarse, como es lógico, con una resolución motivada y estableciendo claramente por qué razones
es preciso llevarla a cabo, y junto a la demolición se establece un comiso de preceptivo de las ganancias que se obtienen. Y por último, el Código Penal, después de la reforma de 2010, también establece la responsabilidad de las personas jurídicas. Esta es una materia compleja en la que no podemos entrar por falta de tiempo, pero que entraría en la imposición de una serie de condiciones y de sanciones a las empresas que se encontraran vinculadas con esta actividad. El artículo 320, que es el otro que se refiere a estos tipos penales, lo que sanciona es la prevaricación urbanística. La prevaricación urbanística es una prevaricación especial. Tendría la misma naturaleza que la prevaricación básica del artículo 404 del Código Penal. Sobre la prevaricación habría que poner de manifiesto quizás tres cuestiones, porque tampoco quiero extenderme más. Una, se establece sobre aquellas personas que informan favorablemente los proyectos de derribo o los instrumentos de planeamiento que pueden contrariar el ordenamiento, y el mero hecho de informar en un sentido contrario a la ley o que sustente la resolución que posteriormente se adopta, se configura como un delito de prevaricación. Es decir, es una prevaricación que no recae o que no tiene como exigencia el dictado de una resolución por el autor, se dictaría por el organismo competente. Y luego en el párrafo segundo se castiga a las personas que votan a favor de ese tipo de esa intervención que va en contra de lo que se establece en la legislación urbanística, ¿no? Como comprenderán, las prevaricaciones urbanísticas comportan una complicación probatoria importante en ocasiones por este juego, donde se integran tanto los técnicos que informan como las autoridades o funcionarios que adoptan las resoluciones. Esto exige que se tenga que ser especialmente cauto en la imputación de los hechos, que hay que aclarar desde un principio, o tendría que hacerse así, con claridad, cuál es la posición que cada uno de ellos ocupa, comprender cuál es el dominio del hecho, quién materialmente organiza o actúa para que la situación se lleve a ese estado de ilegalidad, y esto pues resulta bastante complejo. No obstante, la jurisprudencia a todos los niveles, a nivel provincial, es bastante reiterada y suele resolver todas estas cuestiones de una manera suficiente en la descripción del hecho probado y en el análisis jurídico que se realiza. En materia de prevaricación, quizá la característica más peculiar que presentan las infracciones vinculadas con el urbanismo es la que se refiere a la llamada prevaricación omisiva. En toda la delincuencia ambiental, una característica que observamos desde un punto de vista criminológico es que cada vez se persigue más que al infractor, a la autoridad que consiente la infracción. Entonces, el Código Penal, desde la reforma del 2010, aunque ya el Tribunal Supremo lo venía reconociendo, venía estableciendo la posibilidad de una prevaricación omisiva, castiga a aquellas autoridades que silencian infracciones urbanísticas que dan lugar a estos resultados antijurídicos, ¿no? El silenciar por parte de aquellos que tienen el deber de inspeccionar estas conductas, pues por sí mismo puede constituir un delito de prevaricación omisiva. La prevaricación omisiva tuvo mucha vigencia, sobre todo en el caso de los ruidos, cuando se empieza a condenar más que al emisor del ruido, a la autoridad municipal que no ha hecho lo suficiente por evitar que continúe esa emisión. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de un enorme interés, Carlos Granados en particular, que son las primeras que empiezan a establecer estas condenas que modifican, por supuesto, todo el mapa normativo español de esta materia. En fin, la prevaricación omisiva en el futuro puede tener una gran importancia, una gran incidencia, y esta quizá es la característica más importante que tienen las fórmulas de prevaricación en nuestro Código Penal vinculadas con el urbanismo. Por último, no quiero extenderme más, hay un problema en la delincuencia urbanística en el que tampoco podemos entrar por falta de tiempo, pero que por lo menos me gustaría dejarlo apuntado, ¿no? Y es lo que podríamos llamar una cuestión casi de filosofía del derecho, ¿no? Que es la cuestión de los bienes jurídicos protegidos, tutelados. En materia urbanística tendría que hacerse, en mi opinión, en el Código Penal, una reforma que estableciera una diferenciación
en los bienes jurídicos protegidos para distinguir aquellas conductas que atentan contra el urbanismo y aquellos otros que podríamos llamar delitos geográficos, que atentan contra una cosa distinta. Es decir, una cosa es vulnerar las disposiciones de la legalidad, de la legislación urbanística, y con una afectación más o menos extensa a los intereses del entorno, y otra cosa es la consumación de conductas que afectan de una manera decisiva a un entorno mucho más amplio que quizá merecieran una protección diferenciada en el Código Penal. Esta es una cuestión puramente teórica sobre la que algunos hemos hecho algunas disquisiciones, pero que tiene más importancia de la que parece a la hora de enfrentar estas conductas, ¿no? El diferenciar aquello que afecta al urbanismo desde una perspectiva más bien propia de la administración local, de aquellas otras conductas que afectan ya a regiones, a una zona más extensa donde se comprometen otros intereses difusos. En ambos casos, evidentemente, son intereses difusos, intereses colectivos, pero de una mayor envergadura. Y esto es un debate que podría ser muy positivo para diferenciar una situación de otra y encontrar una respuesta penal más adecuada. Yo solamente lo planteo como una mera consideración teórica. Bien, y nada más. La regulación penal, la reforma en el proyecto del Código Penal que hay actualmente en trámite, creo que no hay ninguna modificación prevista para los delitos contra la ordenación del territorio y, bueno, la Fiscalía de Andalucía en los próximos meses elaborará un informe que haremos público pues ya para el verano, pero después del verano, para analizar la situación vinculada con este tipo de delincuencia y donde un año más hablaremos sobre todo de dos cuestiones: la demolición y los procesos de regularización, que es otro tema del que no hemos hablado porque también requeriría mucho tiempo, que también nos interesa ver si se están produciendo, en qué forma se están produciendo y de qué manera podrían afectar a situaciones que hayan sido realizadas por el derecho penal. ¿Vaya pregunta a vosotros? Sí. ¿Podemos? Sí, ya. Claro. Hola, ¿qué tal? Nos acercamos. Ahí ¿no? Claro, para ofrecer desde la experiencia de la comunicación urbanística que se van a crear esa coordinación y ese auxilio a los ayuntamientos para que tengan la posibilidad de tener aprobados cuanto antes sus planes generales. En un plazo de tiempo, además, tiene que estar resuelto todos los informes sectoriales y todos los informes pertinentes para aprobar el plan general de 3 meses. Con lo cual, simplificamos el procedimiento, agilizamos y creamos seguridad jurídica ante posibles inversores. También vamos a hablar del borrador que estoy ya trabajando de la mesa de la construcción, de la mesa de la construcción sostenible y, por supuesto, del plan de protección del litoral que estamos resolviendo la legislación. En definitiva, ahora mismo en la Consejería estamos en un proceso de análisis, de estudio, para poder activar el sector de la construcción pero de manera sostenible, para ofrecer diálogo a los ayuntamientos y para seguir pensando en ese desarrollo urbanístico, pero con la visión del medio ambiente como premisa de protección y de preservación de nuestro patrimonio natural. También se habla de las jornadas de la necesidad de revisión de la de 14 años, de que haya quedado ya. Más que revisarla luego, estamos analizándola y a lo mejor tenemos que pensar en ese desarrollo reglamentario, pero ahora mismo estamos en ese proceso de análisis, de estudio, no solo de la LOA, sino también de la LOCA, de Andalucía, que es del año 94, y por tanto estamos en ese proceso de análisis de toda la norma urbanística y una vez que tengamos ese análisis hecho ya daremos las conclusiones. Me voy a permitir que no avance más en esas conclusiones porque ahora mismo llevamos 5 meses en ese estudio y estamos analizándolas. Si me permite, cuando hablamos de hacer los planes generales más flexibles, ¿en qué sentido? No más flexible, es simplificar trámites. Antes los ayuntamientos tenían que aprobar inicialmente sus planes generales, después tenían que remitir todos los informes sectoriales, tiene que pasar por la Comisión Provincial de Urbanismo, depende del tamaño del municipio, pues ya era competencia la aprobación del plan general de esa Comisión Provincial de Urbanismo o bien de la propia Consejería.
En ese sentido, lo que nosotros queremos es coordinar esa recopilación de todos los informes sectoriales para que los ayuntamientos no pierdan, entre comillas, energía ni tengan que perder tiempo en toda esa tramitación y a veces se trabajan esos informes sectoriales. De esta manera nosotros sentamos en la mesa no solamente a todas las consejerías que tienen que informar en cuanto a plan general se refiere, sino también queremos sentar al Estado y a las diputaciones provinciales para que todos en la misma mesa junto con el ayuntamiento afectado podamos resolver cuanto antes la aprobación del plan general. No es reducir requisitos, sino simplificar y hacer más accesible para un ayuntamiento que a veces no tiene los medios suficientes esa tramitación urbanística que siempre es compleja y complicada. Y en cuanto al plan litoral, el plan litoral se termina el plazo de se han presentado 917 escritos que contiene más de 4.000 alegaciones. Bueno, tiene sitio, como vamos. comprenderá, estamos hablando de una dimensión bastante importante de alegaciones. En ese sentido, desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, lo que vamos a ofrecer y seguir ofreciendo es diálogo con los ayuntamientos. Revisaremos y analizaremos cada una de las alegaciones que nos han presentado todos los municipios y trataremos de compatibilizar esas alegaciones con la normativa urbanística, pero por supuesto también con la protección del medio ambiente y con la protección de nuestra costa. ¿Por qué? Porque creemos que la costa puede ser un motor de activación económica vinculado al turismo, pero a un turismo sostenible. En la medida que nosotros sigamos siendo referente de un turismo de calidad, de sol y playa, podremos generar empleos de calidad también en torno al sector turístico de la costa, al sector turístico del sol y de alta isla. No sé si querías saber cuánto puede reducirse la tramitación de tiempo, porque algunos han tenido trabajos y trabajar. Ahora, la idea cuál es, cuánto tiempo tiene que durar la tramitación para que el ayuntamiento ya disponga de todo eso. Nosotros hemos propuesto en este borrador de decreto que pronto se aprobará que en 3 meses tiene que estar todo el informe escrito. Con lo cual estamos poniendo ya un tiempo para que se emitan esos informes y una vez esos informes estén emitidos, pues ya tiene que procesarse la aprobación provisional y después la definitiva. Queremos acortar el tiempo y queremos desde el minuto 1 manifestarle al ayuntamiento lo que es posible dentro de la legislación urbanística y lo que no es posible para que lo haga. Y eso es lo que pretendemos. No eternizar, no estar en un debate de me falta este informe de cultura, me falta este informe de agua, sino que todo se recopile en esa Comisión Provincial de Coordinación Urbanística y que en el plazo de 3 meses podamos tener todos los informes sectoriales encima de la mesa para poder decir si el planeamiento que ha presentado cumple o no cumple con la normativa. Y no te metes en preguntas. Antes se utilizaban los ayuntamientos de sus procesos complicados, ha hecho lo que ha hecho, pero los compañeros no están soportando. ¿No cree que esa actividad como tiene que estar muy bien pueda también llevarnos a esa situación de control? Bueno, descontrol no, yo creo que no debe haber ningún descontrol, lo que tiene que haber es más coordinación y lo que va a haber es un esfuerzo por facilitarle esa labor a los ayuntamientos para que ellos no tengan que ir a la Consejería de Cultura, para que no tengan que ir a la Consejería de Fomento, para que el informe de carretera de Diputación pues no tarde más del tiempo. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Se trata de simplificar en esta línea de simplificación de procedimientos que la Junta de Andalucía está realizando para poder activar y para poder favorecer a los inversores. Eso es lo que tenemos que crear, un ambiente y un ámbito de seguridad jurídica para que las inversiones que se hagan en esta tierra sean seguras y para que los inversores estén cómodos con esas inversiones que realicen. Y por supuesto, para colaborar con los ayuntamientos. Desde el minuto 1 de este gobierno y la propia presidenta de la Junta de Andalucía ha manifestado que debemos colaborar con los ayuntamientos y yo como municipalista que soy pues me pongo en la piel de muchos alcaldes y alcaldesas y por eso entiendo que tenemos que ayudarles y tenemos que colaborar con ellos en tramitar todo lo que se refiere
refiere a tramitación urbanística, porque, lo repito, es complejo y hay ayuntamientos que son mayores y tienen más medios, pero hay otros ayuntamientos que son pequeños y les cuesta muchísimo trabajo pues cumplir con todos los requisitos. Si además ellos se tenían que encargar de recabar todos esos informes sectoriales, le era complicado. De esta manera unificamos y nosotros somos los que recogemos el testigo para poder coordinar todos esos informes sectoriales que necesita el planeamiento para poder ser aprobado, y pretendemos agilizarlo de esa manera. Muchas gracias. Bien, querida consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, te damos la bienvenida a este acto de clausura de esta jornada programada por la Cátedra Rafael Escuredo, que en un intento de estar siempre conectada a los problemas más importantes desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, de Andalucía, ha programado este encuentro para estudiar la ordenación del territorio en la Costa del Sol. Y durante un día y medio, en una apretada jornada, hemos podido estudiar pues el despliegue en el territorio de los valores sociales, culturales, etcétera, desde el punto de vista de la planificación, la forma en que se construye la habitabilidad de los ciudadanos desde la referencia en los estudios sobre la ordenación del territorio y las políticas territoriales en la Costa del Sol. Pues muchas gracias a todos los conferenciantes y muchas gracias a ti especialmente por hacernos este favor de clausurar la jornada. Que hayan querido contar con mi presencia aquí, con la presencia de la voz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en especial quiero agradecer mi gratitud a Rafael Escudero y a Juan Carlos, a los que le agradezco que hayan puesto ese especial interés en que pueda estar aquí hoy. Gracias, Juan, por tus palabras. Y, cómo no, yo creo que es un acierto que se hayan celebrado esta jornada aquí, en esta provincia y en concreto en Marbella, por todo lo que representa el urbanismo en esta ciudad. Para quienes estamos relacionados de una u otra forma con la configuración urbana y el crecimiento de los municipios, venir a Marbella para reflexionar de lo hecho hasta ahora y de cómo se puede plantear el futuro supone un motivo de interés añadido, quizás simbólico, pero a tener en cuenta en nuestras reflexiones. La realización de esta jornada no puede llegar en un momento más oportuno. En el trasfondo de la ordenación del territorio, de la planificación urbanística, el sector de la construcción está siempre presente. Hablar de un nuevo modelo territorial tiene un componente económico y social del que no nos podemos desprender. En otras palabras, estamos ante la posibilidad de impulsar la generación de empleo desde las políticas urbanísticas. El gobierno andaluz ha situado en el centro del discurso la construcción y lo hace convencido de lo que dice. Algunos interpretan este mensaje como una vuelta a modelos pasados, plagados de errores y fuertemente marcados por las sospechas de la especulación. Pero no hablamos de eso. Les puedo asegurar que no será la Junta de Andalucía la que permita la vuelta atrás a prácticas que nunca debieron producirse. Nuestra forma de entender el territorio se hará desde el respeto a la singularidad ecológica y ambiental de nuestra comunidad. Les hablo, como entienden, de un desarrollo sostenible que preserve del proceso urbanizador los terrenos con valores naturales, paisajísticos o de posición.
No todo vale en nuestra intención con el medio natural de seguir avanzando en ese desarrollo sostenible. No todo vale en esa interacción con el medio natural. Ese es el mandato compartido por la presidenta de la Junta de Andalucía, como tuvieron la oportunidad de escuchar ayer de sus propias palabras durante la inauguración de esta jornada. El gobierno de Susana Díaz se apoyará en el sector de la construcción para acelerar la superación del problema del desempleo, pero no para cometer los errores del pasado. Estoy convencida que la construcción merece una nueva oportunidad, aunque solo sea por el hecho de que más de 600.000 desempleados provienen de este ámbito. Una de las paradojas que encierra la crisis del ladrillo es que aquellos agentes políticos, económicos y sociales que ahora eluden sus responsabilidades son quienes en su día se subieron sin ningún escrúpulo a algún urbanístico. Marbella sabe bien a lo que me refiero. Pero es más, creo que esos que ahora miran para otro lado, como si la historia no fuera con ellos, serán los primeros en retornar a sus posiciones más agresivas en cuanto tenga la más mínima oportunidad. Advierto que se encontrarán enfrente una administración andaluza tajante, firme ante la especulación, complaciente solo con aquellas iniciativas que se hagan en aras de un desarrollo territorial equilibrado. Quiero que entiendan, en este contexto de aliento al sector, la constitución de la Mesa de Trabajo para la Activación de la Construcción Sostenible de Andalucía. En ella, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tendrá un papel activo. En estos momentos se hace necesario construir un espacio permanente de diálogo entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales. Según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Económico de esta misma semana, el valor añadido bruto generado por el sector se ha reducido en términos reales prácticamente a la mitad, habiendo caído de manera acumulada desde 2007 un 45,7%. Esta caída del sector explica el 82% de la caída del Producto Interior Bruto de la economía andaluza en estos años. Les daba antes el dato del desempleo. En torno a 600.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo en este sector. Una cifra que explica que más de la mitad, en concreto un 52,8% de la caída global de la ocupación en el conjunto de la economía andaluza. El impulso a la construcción sostenible, tanto en nueva edificación como en la rehabilitación de edificios, supone, por tanto, una oportunidad para que el sector se reactive, una ocasión para que se recupere su potencial como motor de crecimiento económico y de generación de empleo, sin caer, repito, en errores del pasado. En términos ambientales, el otro prisma que nos ocupa y nos preocupa bastante, un modelo de construcción sostenible representaría la posibilidad de poner en marcha medidas que diferencien y desvinculen al sector de la imagen agresiva con el medio ambiente que pesa sobre él. El compromiso de la Junta es que esta mesa de la construcción sostenible esté funcionando antes de que acabe este primer trimestre del año. En esta nueva etapa, el Gobierno andaluz también incluye en su agenda otras medidas que me gustaría enunciar hoy aquí, aunque sea de forma concisa. La primera de ellas está dirigida a los ayuntamientos, dentro del objetivo general de reducir los trámites burocráticos y, como ya tuvisteis ocasión de oír ayer a la propia presidenta, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ultima un nuevo decreto de competencias de la Junta de Andalucía en ordenación del territorio y urbanismo. Lo presentamos como un proyecto de simplificación administrativa puesto al servicio de los ayuntamientos, que verán reducidos los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos. En síntesis, una de las principales novedades del decreto es la creación de las comisiones provinciales de coordinación urbanística. Su cometido será integrar y armonizar la emisión de los informes preceptivos que deben emitir a la Administración andaluza. Perdona, pero esto son las cosas del directo, que normalmente lo llevo en silencio y hoy no. Como os decía, las comisiones provinciales de coordinación urbanística tendrán como cometido
Integrar y armonizar la emisión de los informes preceptivos que debe emitir la Administración andaluza en la tramitación de dichos planeamientos urbanísticos. Pretendemos así facilitar las tareas de colaboración y cooperación con los municipios, lo que redundará en la necesaria coordinación interadministrativa. Nuestra intención es que en esas comisiones de coordinación urbanística también den cabida otras administraciones, tanto el Estado como las diputaciones, más allá del ayuntamiento interesado y la propia Junta. En cuanto a los plazos, la reducción en los tiempos de la tramitación se concreta en el compromiso de 3 meses para que la comisión se remita al ayuntamiento, pueda remitir al ayuntamiento todos los informes que cuenten con un pronunciamiento expreso y la ratificación en 1 mes de los informes vinculantes. El Consejo Consultivo acaba de informar favorablemente este decreto, por lo tanto, o este proyecto de decreto, por lo tanto, en las próximas semanas tendrá lugar su aprobación en el Consejo de Gobierno. Igualmente, la hoja de ruta que tiene por delante esta consejería no descarta la adopción o la revisión de otras normativas. En estos momentos, la Secretaría General de Ordenación del Territorio se encuentra inmersa en ese procedimiento o en ese escenario de análisis. Le adelanto que con toda seguridad se revisarán ciertos aspectos vigentes, aunque permítanme que esta fase de reflexión y estudio avance antes de que podamos decir algunas conclusiones a este respecto. Se trata de dar salida a cuantos mecanismos sean necesarios para impulsar la creación de empleo, desde los procesos urbanizadores, pero sin perder, como digo, la perspectiva de la protección de nuestro patrimonio natural y la conservación de nuestro medio ambiente. En estos momentos sometemos a análisis diversas cuestiones, como el desarrollo reglamentario de la LOGUA, con idea de facilitar aquellas iniciativas que busquen el avance del territorio desde la sostenibilidad. Anuncio que en nuestra vocación de diálogo, a la que me refería cuando le hablaba de la mesa de trabajo por la construcción sostenible, también estará presente ese diálogo en esta reflexión de todas las normativas y de todas las disposiciones que están vigentes ahora mismo en temas de ordenación del territorio y urbanismo. También seguirá estando presente el diálogo, como no, un diálogo sin exclusiones en relación al plan de protección del litoral. Como conoce, la iniciativa auspiciada desde el Ejecutivo andaluz para preservar la franja más sensible de la costa andaluza, la de los 500 metros desde el dominio público marítimo terrestre, está ahora mismo en fase de resolución de las alegaciones. Se mantiene invariable el compromiso de esta consejería por mantener y priorizar los valores y potencialidades de las costas andaluzas, de sus playas y de sus pueblos. Y ello implica, primero, equilibrio y, segundo, crecer sin destruir. Se trata de reconducir el desarrollo urbanístico hacia un modelo de futuro que marque la diferencia con el periodo inmobiliario anterior y que aporte valor añadido a la oferta de Andalucía como destino turístico. En la franja costera más transformada por la ocupación del suelo, más allá de consideraciones de tipo ambiental que también hay que tener en cuenta, estamos convencidos de que el desarrollo sostenible es un activo económico de primera magnitud. Si somos capaces de ordenar un crecimiento urbano en nuestra costa, estaremos contribuyendo a un turismo de sol y playa basado en indicadores de calidad y al mismo tiempo diferenciador de parte de nuestra competencia. No podemos hablar en condicional. Si somos capaces, hablemos sin titubeo. Tenemos que ser capaces de lograr un crecimiento equilibrado. Y quiero indicarle una cuestión. Proteger y preservar no significa eliminar o paralizar cualquier crecimiento en el litoral. Lo que se pretende es hacer un crecimiento equilibrado, compatible con los criterios andaluces y actuales de ordenación del territorio y de preservación ambiental del litoral. Por ello, este plan está llamado a garantizar los objetivos de protección de la línea costera, contrarrestando así la desregulación. Me atrevería a decir y a referirme en términos de desprotección de la ley de costas que ha planteado el Gobierno de España. Y frente a esas opiniones que tildan este plan de protección como un freno al desarrollo, quiero recordar un dato. Antes de abordar esas alegaciones, que como le he dicho, ahora mismo estamos en fase de resolución de las mismas,
El documento permite la construcción de hasta 143.000 viviendas a lo largo de toda la franja marítima de la costa andaluza. Por tanto, es proteger, no poner ningún tipo de freno al desarrollo. Nuestras intenciones con el plan del corredor del litoral van desde la protección de espacios o el tratamiento de los suelos no urbanizables hasta la preservación de las zonas de desarrollo urbanístico. Hasta el momento, los planes subregionales de ordenación del territorio han regulado sobre suelos no desarrollados urbanísticamente, no entrando en los suelos de carácter urbano o urbanizable. Este plan sí desciende a esa escala, a la escala de los suelos urbanizables, precisamente para detectar y no permitir su desarrollo cuando sea incompatible con nuestro modelo de crecimiento. En resumen, el plan no pretende suprimir desarrollo urbanístico, sino eliminar falsas expectativas, estrechamente ligadas a movimientos especulativos y poco dados a cumplir la legalidad ambiental. Y le pongo nombre a esas falsas expectativas. Me refiero al proyecto de Valdevaquero. No podemos consentir otro episodio como el del Hotel Algarrobico, en uno de los espacios de mayor protagonismo ecológico de nuestra tierra. Como algunos de ustedes sabrán, y como ya he dicho yo anteriormente, la fase de información pública del Plan del Corredor del Litoral concluyó hace varios meses, con la presentación de un total de 917 escritos que contiene más de 4.000 alegaciones. Durante todo ese plazo de exposición pública, los ayuntamientos, los interesados, los ciudadanos manifestaron aquellas cuestiones que entendían que debían de ser tenidas en cuenta por la Administración andaluza en ese amplio periodo de exposición pública que tuvo el plan. Han participado, además de los 62 municipios litorales, la Administración General del Estado, las diputaciones provinciales, el resto de consejerías de la Junta de Andalucía implicada en este tema, las universidades de las provincias litorales, los colegios profesionales y diversas entidades ciudadanas. Por el momento, poco puedo adelantarle de la suerte que van a tener las alegaciones presentadas, pero los técnicos de la consejería sí les garantizo que la están analizando en estos momentos. Todo lo que han dicho los alcaldes, todo lo que han dicho los ciudadanos, muchos de ellos pertenecientes a profesionales del sector de la construcción. A todos ellos les digo que la lectura y la valoración de sus aportaciones al plan se llevan a cabo sin perder de vista las tres cuestiones fundamentales que me he propuesto seguir en la gestión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que me corresponde en estos momentos. La primera, el respeto por las opiniones nacidas del diálogo entre la Administración y los ciudadanos. Es clave para recuperar la confianza con las instituciones. En segundo lugar, el espíritu irrenunciable de proteger el medio natural andaluz. El Estatuto de Autonomía nos obliga a dejar para nuestros hijos la naturaleza que hoy disfrutamos y estamos obligados a cumplir ese estatuto. Y por último, en la valoración de las alegaciones del Plan del Corredor del Litoral tendremos en cuenta la realidad social y económica actual de Andalucía. Y cada día se impone una visión más sostenible del planeamiento urbanístico, que sea capaz de generar empleo en un sector que no va a tener las cifras de ocupación del pasado, pero que no puede continuar en los datos actuales. Andalucía necesita esa mezcla de desarrollo sostenible y empleo de calidad. En resumidas cuentas, diálogo, protección de lo natural y reactivación económica son las tres claves, no solo para el corredor del litoral, sino las tres premisas que pretendo aplicar en mi gestión al frente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Una consejería para la que reivindico un protagonismo activo en el escenario político y económico actual en Andalucía. Y una consejería que siempre estará a disposición de la ciudadanía, de los ayuntamientos, de los profesionales y de todos aquellos agentes económicos y sociales. Las puertas de la consejería están abiertas para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, la jornada se acaba de clausurar
Consejera, agradecer una vez más vuestra presencia y suerte. Se le va a ayudar. Gracias.